Pues muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a COE, a la Casa de las Empresas, en este webinar organizado por AESAE relativo a las pérdidas patrimoniales producidas durante el COVID. Bienvenidos. Como todos sabéis, las distintas medidas y decisiones que se han venido adoptando por parte de la Administración durante este tiempo, como consecuencia de la crisis sanitaria que hemos padecido en todo el mundo, han tenido graves consecuencias para las empresas. Por tanto, es importante saber si las empresas, teniendo en cuenta estas decisiones administrativas y todo lo que ha conllevado, pueden reclamar daños y, sobre todo, y lo que es más relevante, el contar con toda la información posible que sea veraz y de forma que les pueda ayudar a tomar la decisión correcta. Pero es que además, durante este tiempo también se han potenciado otro ámbito de pérdidas patrimoniales concretas, como por ejemplo puede ser la ciberdelincuencia, o como consecuencia ya sea de la suplantación de la persona, o por ejemplo el phishing, todo esto consecuencia de que durante este tiempo ya no nos hemos visto tanto, hemos teletrabajado mucho y hemos perdido el contacto y hemos dependido más de los medios electrónicos. Y también, y esto es algo y es un problema que sufrimos en España muy particularmente, y tendremos ocasión de comentarlo a lo largo de esta jornada posteriormente, el problema del hurto multireincidente, que es otro supuesto de pérdida patrimonial muy relevante para nuestras empresas, pero que no solo afecta a las empresas, afecta al conjunto de nuestra sociedad, afecta a los trabajadores, afecta a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que trabajan y se enfrentan todos los días con este problema, a los órganos judiciales, pero también a las personas, que son las que sufren también este tipo de hurtos y delitos, que tiene después, como todo, como toda conducta criminal, tiene también un impacto social y un impacto, en este caso, empresarial muy relevante. Pues para hablar de este tema también estaremos aquí esta tarde. En este punto, por ejemplo, desde COE somos totalmente conscientes de todos estos elementos y lo hemos sido a lo largo de estos años, ¿no? Por ejemplo, en el caso del hurto multireincidente, la Comisión de Comercio, Consumo y Competitividad trabaja sin descanso en este punto, realizando propuestas diariamente. En el ámbito concreto de la Comisión Legal hemos tenido ocasión de ir comentando tanto en las distintas reuniones de la Comisión Legal las consecuencias del COVID, tanto desde el punto de vista de derecho a la competencia, derecho mercantil, muy particularmente en derecho concursal, y hemos venido realizando propuestas tanto a la sociedad en su conjunto como a las distintas administraciones, grupos parlamentarios, etcétera, ¿no? Y también durante estos meses también hemos realizado jornadas. Ya hablamos en su día de las consecuencias del estado de alarma y también, por ejemplo, y muy particularmente, pues tuvimos, por ejemplo, una reunión de los magistrados de lo mercantil que vinieron a explicarnos a COE todas las medidas que se están implantando en los juzgados para poder luchar contra toda la avalancha concursal que les viene ahora una vez ha pasado la crisis del COVID, y que, por cierto, clausuró el magistrado del Tribunal Supremo, don Ignacio Sancho Gargallo. Hoy AESAE organiza esta jornada para darnos más información sobre tanto estas reclamaciones, sobre otro tipo de problemáticas que provocan esta pérdida patrimonial, y además todo ello de una forma didáctica, ágil y práctica y sencilla. Y para presentar en concreto este seminario, cedo la palabra a Inmaculada de Benito, directora de Turismo, Cultura y Deporte de COE. Muchas gracias. Muchas gracias, Joseba. Muy buenas tardes a todos. La verdad es que si algo ha tenido esta crisis que hemos pasado, no sé si ya podemos hablar de que ha acabado, pero vamos a pensar que sí, es que ha sido una crisis turística, ¿no? Donde ha sido el sector, yo creo que por excelencia, se ha visto más afectado en su producción por un elemento básico, que es que lo que es la movilidad se paralizó, ¿no? Entonces, en el momento que se paraliza la movilidad, lógicamente no había ninguna manera de poder desarrollar las actividades turísticas así como las entendíamos hasta la fecha. Entonces, bueno, en este marco hace tiempo que ya Beatriz se puso en contacto conmigo para explicarme, para decirme, oye, quizá dentro del marco de todos estos jornadas que estáis haciendo y reuniones que comentaba Joseba, institucionales, pues quizá podemos hacer
que pueda llegar más al sector turístico precisamente por este gran impacto que ha tenido para él, ¿no? Entonces, bueno, lo han trabajado ellos. Yo la verdad es que darle las gracias por la organización de la jornada junto con nuestros compañeros de organizaciones y empresas, y creo que va a ser un éxito porque tenemos un elenco de ponentes, la verdad es que maravilloso. A mí me toca presentarlos y la verdad es que estoy abrumada de las personalidades que vamos a tener aquí hoy, y que creo que nos van a ser capaces de clarificarnos totalmente cuál puede ser el posicionamiento no solo frente a las administraciones, sino también frente a determinadas prácticas que, como comentaba Joseba, se han acelerado durante la pandemia, como puede ser todo el tema relacionado con la ciberdelincuencia, etcétera, y que ahora está ahí, que todos hemos cambiado determinados hábitos y que ahora tenemos que también en esos hábitos asesorarnos para ver hasta dónde podemos llegar. En primer lugar, como sabéis, va a haber una primera ponencia que se titula Reclamaciones a las administraciones públicas por daños y pérdidas de beneficios derivados de la paralización de la actividad por COVID. Es cierto que nos cerraban, por decir de alguna manera, las actividades con motivo de la pandemia, pero el cierre lo decía o lo instaba una administración pública, ¿no? Con lo cual, a partir de ahí ya, pues vosotros que sois abogados, pues hay todo un recorrido que se puede trabajar para que de alguna manera las empresas compensen esas temporadas o esos tiempos que han tenido de ingresos ceros derivados de esta situación, ¿no? Esa ponencia va a correr a cargo de María Dolores Malpica. María Dolores es una abogada en ejercicio que lleva más de 25 años de experiencia. Empezó como asesora en la asesoría jurídica de patentes y marcas, ha pasado por la Comunidad de Madrid, posteriormente ha estado como jefa del Servicio de Estudios y Documentación y presidencia de la Asamblea de Madrid, y está especializada en las ramas de Derecho Civil y Administrativo, y actualmente trabaja en el despacho Aucontas. Creo que podríamos seguramente hablar muchísimo más de ella, pero creo que es suficiente comentar para darnos cuenta que tenemos a una autoridad de la materia hoy con nosotros. Y posteriormente hay una segunda ponencia que es Pérdidas patrimoniales en empresas y establecimientos públicos, que va más vinculada a esas disciplinas que comentaba Joseba, que vienen derivadas de prácticas que ya existían, pero que si cabe durante la pandemia se han acelerado y que lógicamente nos han generado nuevos problemas o más problemas que a lo mejor antes no teníamos. Y aquí vamos a contar con dos ponentes excepcionales. Las dos ponentes están ahora mismo en el departamento de Pinal Retail y tienen una larga trayectoria profesional en diferentes despachos profesionales. Y empezamos por Natalia Montajud Asensio, pues desde el 2013 estuvo en la asesoría jurídica de Prosegur, posteriormente ha estado en el departamento de grandes usuarios de la compañía, teniendo como primer cliente Mercadona. Luego más adelante ha comenzado a dirigir otros servicios, y no me quiero extender más porque estas cosas luego al final se hacen muy pesadas. Creo que cuando se ponga en marcha y cuando establezca la ponencia, cuando la desarrolle, pues os vais a dar cuenta que tiene además una formación académica muy extensa y es una persona que cumple con todas las credenciales para hoy ayudarnos a identificar cómo podemos actuar en esos casos, ¿no? Y la va a acompañar Ariadna Revenga, que trabaja con ella en el mismo despacho. Ambas son directoras de ese despacho y que estuvo en Edimburgo, y a su vuelta en Edimburgo del 2013 pues empezaron a trabajar con ese primer cliente que os comentaba antes, que fue Mercadona, para dentro del departamento de grandes usuarios de la compañía. Actualmente ella está coordinando el servicio de asistencia jurídica a nivel nacional, y desde 2019 se han incorporado a la estructura de Hasso, tanto Natalia como Ariadna, para fundar el departamento de Pinal Retail. Ambas, como decía, también Natalia, tengo aquí su formación académica que me la han pasado y también es muy extensa, pero no me voy a extender en eso porque creo que lo que estamos todos es deseando de que empiecen las ponencias y de meternos en arena con todos esos problemas, algunos viejos y otros nuevos que nos han llegado, y donde el turismo hay una parte importante por varios temas. Uno por lo que consideramos empresas turísticas en sí mismo, y otras por esas redes de valor
valor, que se ven afectadas por la producción turística, que durante la pandemia también ese efecto, que son los efectos inducidos e indirectos, que otras veces han estado más difusos, pues han quedado muy de relieve y se han puesto de manifiesto. Entonces, daros la bienvenida de nuevo a COE, espero que disfrutéis muchísimo de la jornada y sobre todo que aprendáis muchísimo, tanto los que estáis aquí presencialmente como los conectados, y dar de nuevo las gracias tanto a Beatriz como a ESAE por la organización de esta jornada y por ayudarnos a ir dando pasitos a las empresas en clarificar o en solucionar problemas que nos llegan. Muy buenas tardes y gracias. Muchas gracias. Como vicepresidenta de AESAE, de la Asociación Española de Servicios Avanzados para Empresas, quiero dar las gracias en primer lugar a la COE por dar todas las facilidades para que esta jornada pueda llevarse a cabo, a José María Campos por sus palabras, a Inmaculada de Benito por su disposición y consideración respecto a que los temas que se van a tratar en esta jornada a buen seguro serán muy interesantes para los sectores que ella representa, como el turístico, el hotelero, el cultural y deportivo. A todos ustedes por su presencia hoy aquí, a los que nos están viendo vía streaming. Y tampoco quiero quitar tiempo a las ponentes que tienen tantas cosas y tan interesantes que contarnos a todos. Pueden realizar posteriormente de cada ponencia, los que están viéndonos vía online, debajo de sus pantallas tienen un chat que pueden solicitar pues, cualquier requerimiento, cualquier pregunta que estimen pertinente a cada una de las ponentes tras esa ponencia, y los que están aquí presentes con levantar la mano pues nosotros les pasaremos el micrófono. Muchas gracias y empezamos ya con la primera ponencia. Muchas gracias. Sí. Gracias. Dolores, como ha dicho Inmaculada, nos hablará de las reclamaciones a las administraciones públicas por daños y pérdidas de beneficios derivados de la paralización de la actividad por COVID-19. Tienes la palabra. Muchas gracias, Beatriz. Quisiera dar las gracias en primer lugar a ESAE por organizar esta jornada, por habernos invitado a ella, y dar las gracias a COE y a CEPIME por acogernos en su casa. Hemos organizado un PowerPoint, una presentación, porque consideramos que es suficientemente denso, espeso y un poco rollo, vamos a decirlo, para las personas que no se dedican al mundo del derecho, y la mejor manera de poder seguir esta ponencia es quizás de forma visual, que siempre llega un poquito más y lo hace más ameno. Vamos a enmarcar primeramente lo que es la reclamación patrimonial a las administraciones públicas, empezando por lo que dice nuestra Constitución. La Constitución, en el artículo 106.2, reconoce el derecho que tienen los ciudadanos a ser indemnizados por los daños que sufran, siempre y cuando no exista una causa de fuerza mayor. También el artículo 116.6 de la Constitución recoge la responsabilidad patrimonial, diciendo que no se modifica este principio de responsabilidad patrimonial en estos estados. ¿Qué significa? Pues significa que, aunque tengamos unos estados tan excepcionales como pueden ser el del alarma, excepción y sitio, sigue existiendo una responsabilidad patrimonial por parte del Estado cuando nos causa unas lesiones como consecuencia de sus actos. Enlazando con este artículo, la Ley Orgánica 481, que regula precisamente los estados de alarma, excepción y sitio, recoge en su artículo 3 que quienes sufren unos daños como consecuencia de los actos o disposiciones en estos estados tienen derecho a ser indemnizados por la Administración. Incluso la Ley de Expropiación Forzosa recoge la obligación que tiene el Estado a indemnizar en situaciones como epidemias,
con lo cual está claro que la legislación enmarca perfectamente la responsabilidad patrimonial, incluso en situaciones que podemos considerar extremas. La Ley 4015, ya metiéndonos en lo que es la normativa propiamente administrativa, la Ley 4015 de régimen jurídico del sector público regula en sus artículos 32 y siguientes el derecho que tienen los ciudadanos a ser indemnizados por los daños como consecuencia de la actuación de la Administración, salvo, y repite lo que dice la Constitución, fuerza mayor o deber jurídico de soportar dichos daños. Por último, la Ley 39/2015 de procedimiento administrativo común, en el artículo 67 dice que para poder iniciar una responsabilidad patrimonial contra la Administración tenemos un plazo de 1 año. Visto ya el enmarque jurídico de la responsabilidad patrimonial, nos queda concluir que tras este análisis tenemos una serie de requisitos para poder decir que existe una responsabilidad patrimonial del Estado y pedirla en consecuencia. ¿Qué son estos requisitos? Lo primero, que se dé una actuación por parte de la Administración vía de hecho o vía de derecho. Segundo, que exista un daño o lesión que sea antijurídico, es decir, que no tengamos el deber de soportarlo. Tercero, que exista un daño real que sea efectivo y que sea cuantificable. El cuarto requisito es que exista una relación de causalidad entre esa actuación de la Administración y el daño que se nos produce como consecuencia de ella. Quinto requisito, la ausencia de fuerza mayor. Recordemos lo que decía la Constitución y la Ley 40/2015. Y el sexto, que tenemos 1 año para reclamar. Vale, pues son estos requisitos, se tienen que dar o no se dan para poder realizar una reclamación patrimonial. Son requisitos que son objetivos y entonces nos preguntamos, ¿con el COVID realmente estos requisitos se dan? ¿O el COVID era una cuestión que es imposible poder reclamar a la Administración? Para poder contestar a estas preguntas, vamos a analizar los requisitos a través de un caso práctico de una empresa que se dedica al ocio nocturno. Tiene un local alquilado en la Comunidad de Madrid, podría ser en cualquier otro sitio, pero en la Comunidad de Madrid, y no reinicia su actividad hasta el 20 de junio de 2021. Vamos a ir analizando cada uno de estos requisitos, poniendo como ejemplo esta empresa y así poder comprenderlos y valorarlos mucho mejor. En cuanto al primer requisito, que es la actuación de la Administración pública, obviamente el requisito objetivo a más no poder, que existe una actuación por la Administración pública, es algo que todos conocemos. Ha habido 3 estados de alarma, no 2, son 3 los que ha habido. Lo que pasa es que ese segundo estado de alarma a nivel nacional realmente es el tercero, pues hubo un segundo solo en la Comunidad de Madrid. Y como consecuencia de esos reales decretos, ha habido también una serie de legislación, bien a nivel estatal, bien a nivel autonómico, que vamos a analizar con el ejemplo que hemos puesto. Nuestro ejemplo, tenemos la Ley 2/2021, que era la ley que adoptaba una serie de medidas y parámetros para tomar actuaciones cara a lo que se llamó esa transición hacia la nueva normalidad. Y respecto a nuestro ejemplo de la empresa de ocio nocturno, esta ley prohibió que el ocio nocturno se pudiera abrir. Es decir, el ocio nocturno estuvo cerrado desde el inicio del marzo del 2020, el 14 de marzo con el primer estado de alarma, y siguió estando cerrado durante todos los estados de alarma. Esta ley, una de las cuestiones que contemplaba era que todas las medidas que se adoptaran por las administraciones fueran dentro de unos planes y estrategias coordinados dentro del Sistema Nacional de Salud. Como consecuencia de esos planes y estrategias coordinados a nivel nacional,
El Gobierno central dictó una serie de órdenes y, en consecuencia, las comunidades autónomas también estableció su propia normativa, pero siempre dentro de este contexto. Por lo tanto, este requisito obviamente se cumple perfectamente, hay una actuación clara y determinante por parte de las administraciones. Llegados a este punto, las dudas que nos pueden surgir es, entonces, ¿a quién reclamamos? ¿Al Estado, a la comunidad autónoma correspondiente? Pues no me cabe ninguna duda que hay que reclamar al Gobierno central por varias cuestiones. Primera, porque quien declara los estados de alarma es el Gobierno central. Segunda, porque quien marca el camino de estos planes y estrategias de actuación coordinadas también lo realiza el Gobierno central dentro del Sistema Nacional de Salud, que muchas veces, por supuesto, se realizaban junto con las comunidades autónomas, si bien es cierto que había situaciones en que algunas comunidades no estaban muy de acuerdo con ello. Y tercero, porque tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional relativa al segundo estado de alarma, que lo que declara esta sentencia es la inconstitucionalidad de las competencias delegadas en las comunidades autónomas por parte del Gobierno central. Con lo cual no cabe ninguna duda que a quien hay que reclamar es al Gobierno central. Pero es que yo me atrevería a decir que incluso sin sentencia del Tribunal Constitucional y de acuerdo con el artículo 33 de la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, también habría que reclamar al Gobierno central, porque este artículo lo que viene a decir es que existe una responsabilidad solidaria entre las administraciones cuando esas administraciones están todas implicadas respecto a esas actuaciones que nos causan el daño. Por lo tanto, el Gobierno luego tendría la posibilidad de reclamar, si quisiera, contra la comunidad autónoma correspondiente. El segundo requisito se refiere al daño o lesión antijurídica. Ya hemos visto que se recoge perfectamente en nuestra normativa el derecho a ser indemnizado incluso en situaciones de suma gravedad. Entonces nos planteamos con el COVID, lesión antijuridica, ¿qué significa la antijuricidad? Pues la antijuricidad es que la conducta tenga que ser, la conducta de la administración tenga que ser contraria a derecho. No es eso. El hecho es que la antijuridicidad lo que significa es que quien sufre ese daño o esa lesión por parte de la administración no tiene el deber jurídico de soportarlo. En nuestro caso, de esta empresa que cerró, ese total y absoluta prohibición a poder abrir, a poder ejercer su actividad mercantil, lo que ha devenido es en una cuasi ruina o posiblemente ruina, y lo que tenemos que tener claro es que ningún ciudadano tiene por imperativo de la administración el deber jurídico de arruinarse. Por lo tanto, este requisito también se cumple para poder llevar a cabo nuestra responsabilidad patrimonial. El tercer requisito habla de un daño real, efectivo y cuantificable. La Ley 39/2015 lo que viene a decir, entre otros requisitos a la hora de realizar una reclamación patrimonial, es que ese daño tenemos que identificarlo y cuantificarlo económicamente. En nuestro ejemplo, ese daño lo hemos agrupado en 4 sectores. El primero de ellos, recordamos, es un local alquilado y por lo tanto, a pesar de estar cerrado, hemos tenido que pagar mensualmente la renta de dicho local. Por lo tanto, esa renta es un valor cuantificado, totalmente objetivo, que podemos incluir en nuestra reclamación patrimonial. Pero es que además, si para poder mitigar ese daño hemos tenido que acudir a tribunales para conseguir que el arrendador nos pueda rebajar, posponer o cualquier otra actuación respecto a esa renta que le tenemos que pagar, todos aquellos gastos que hemos tenido que incurrir para poder llevar a tribunales al arrendador también deberíamos de cuantificarlos dentro de nuestra reclamación patrimonial. Segundo grupo, a nivel de cuantificación, sería el de los trabajadores. Si bien es cierto que existieron los ERTEs,
También es cierto que hubo determinados conceptos que no estaban exonerados, como por ejemplo pueden ser las pagas extras, con lo cual las pagas extras sería otro importe a tener en cuenta a la hora de cuantificar el daño que se nos ha producido. Lucro cesante es el tercer grupo para cuantificar los daños. El lucro cesante lo evaluamos de manera que si hemos estado durante un periodo de tiempo cerrados, el mismo periodo de tiempo lo extrapolamos a años anteriores, de tal manera que podamos evaluar todo el lucro que tuvimos en aquellos años y el lucro cesante que tenemos como consecuencia del cierre. Se hacen las cuentas correspondientes y esa es otra cantidad en nuestra reclamación patrimonial. Gastos corrientes. Pues los gastos corrientes, lógicamente, cuando tienes un local, hay determinados gastos que siempre nos caen todos los meses. Tenemos la luz, tenemos el agua, tenemos el teléfono, tenemos los seguros, en algunos casos incluso las alarmas, y todos esos gastos también lo podríamos cuantificar en nuestra reclamación patrimonial. El cuarto requisito, la relación de causalidad. Bueno, la relación de causalidad es algo que está muy claro. La administración ha actuado de una determinada manera y como consecuencia de esa actuación por parte de la administración se nos ha producido un daño, con lo cual lo uno es consecuencia del otro. Y no es que el COVID haya sido el que nos ha hecho el daño, sino las actuaciones que ha tenido la administración, esas normas y el contenido de las mismas que han supuesto que tengamos que actuar de alguna determinada manera con el daño que se nos ha producido. Hay que recordar que algunas de estas medidas, conforme a las sentencias del Tribunal Constitucional, son inconstitucionales. Entonces, en nuestro ejemplo, este requisito también se cumple porque nos han obligado a cerrar. Y por lo tanto, ese cierre nos ha provocado unos daños patrimoniales importantes que debemos de valorar a la hora de hacer nuestra reclamación patrimonial. El quinto requisito es el de la fuerza mayor. Aquí ya es donde todo el mundo podría plantearse, ¿el COVID realmente no ha sido una fuerza mayor? Entonces, ¿podríamos hacer la responsabilidad patrimonial? Bueno, pues nosotros entendemos que no existe la fuerza mayor y vamos a explicar por qué. Lo primero que hay que decir es qué es la fuerza mayor. La fuerza mayor nos viene del exterior. La fuerza mayor es imprevisible, es inevitable y es irresistible. Y todo ello de acuerdo con los estados del conocimiento de la ciencia. Nos dice la Ley 40 del 2015 y la Constitución que no existe la posibilidad de realizar la reclamación patrimonial ni la obligación del Estado a indemnizarnos cuando sí se da esta fuerza mayor. Pero si tenemos en cuenta toda una serie de hechos, informes, documentos de los que vamos a hablar a continuación, que son hechos, que son informes y documentos constatables, que si la administración hubiera actuado a tiempo con las medidas oportunas, todos los daños que se han producido se habrían visto por lo menos mitigados o reducidos. ¿Y por qué decimos esto? Pues nada mejor para contestar a ello que hacernos las siguientes preguntas. ¿Conocía la administración la existencia del virus? ¿Cuándo conocía la existencia del virus? ¿Actuó de acuerdo con la información que tenía? ¿Se tuvieron en cuenta todos los informes que había de organismos internacionales europeos también? ¿Y si actuó en consecuencia a ellos? ¿Ha actuado la administración como es exigible en una administración pública, con celeridad, con prudencia, con medidas adecuadas?
Pues como he dicho antes, la respuesta a todas estas preguntas nos las van a dar esos informes, esos documentos y esos hechos cronológicos que nos demuestran que se sabía la amenaza y la gravedad del COVID incluso antes de la declaración del primer estado de alarma el 14 de marzo del 2020. Y esto lo decimos con una serie de pruebas que nosotros aportamos siempre en las reclamaciones patrimoniales, porque son hechos tangibles, constatables y comprobables, de los cuales hay bastantes, pero vamos a dar una pincelada sobre algunos de ellos. El 30 de enero del 2020, el Comité de Emergencia de la OMS declaró que el COVID era una emergencia de salud internacional en enero. El 24 de febrero del 2020, la OMS ya alertaba de la posible pandemia y recomendaba a los gobiernos tomar medidas inmediatas. El 17 de enero, que es el primer punto que tenemos en la diapositiva, existe un informe del Centro Europeo de Prevención de Enfermedades que advertía del virus y de su posible propagación. Este informe, a pesar de que existe materialmente, está ratificado en una comisión del Parlamento Europeo por la directora del Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades, manifestando en su comparecencia que la gravedad del virus ya se detectó en diciembre del 2019. Pero es que incluso el Gobierno de España, a través del ministro entonces de Ciencia y Innovación, Pedro Duque, en una rueda de prensa que hizo conjunta con el ministro de Sanidad, declaró que el gobierno conocía perfectamente el virus ya en el mes de enero. Por lo tanto, entendemos que la administración conocía perfectamente la importancia, la amenaza y la gravedad del virus. Mediante todos esos informes que tenía a su disposición, informes internacionales, como he dicho, informes de la Unión Europea e incluso hay informes del propio Ministerio de Sanidad. Por lo tanto, no existe fuerza mayor cuando el gobierno conocía, cuando sabía de los informes que advertían y recomendaban, y todo ello por la actuación o no actuación de la administración derivó en una situación en la que no se hizo nada más que adoptar medidas ya sumamente drásticas. Por lo tanto, entendemos que la fuerza mayor es otro requisito objetivo que también nos permite hacer nuestra responsabilidad patrimonial porque no existe esa fuerza mayor. Por último, tenemos el sexto requisito, que es el plazo para realizar la reclamación. Hemos dicho que conforme a la Ley 39/2015, ese plazo es de 1 año desde que se produce el hecho o desde que se causa el daño, o bien desde que se manifiesta el efecto lesivo, es decir, desde el momento en que podemos cuantificar cuál ha sido el daño que se nos ha producido. Este hecho también se cumple. En el caso de nuestra empresa, hemos dicho que esta empresa no pudo abrir hasta el 20 de junio por imperativo de la administración. No pudo abrir hasta el 20 de junio del 2020, lo cual significa que estamos en plazo hasta el 19 de junio del 2022. La empresa abrió el 20 de junio del 2021. El plazo se cumple de 1 año el 19 de junio del 2022. Y respecto de otras empresas, otras circunstancias, hay que tener en cuenta que el estado de alarma concluyó el 9 de mayo y por lo tanto también estaríamos en periodo para poder realizar la reclamación. Concluyo haciendo una serie de... no sé cómo decirlo, si recomendaciones o conclusiones, evaluación. El legislador ha previsto que la responsabilidad patrimonial de la administración es un hecho que se tiene que dar
incluso en situaciones graves. Y hemos visto que la ley orgánica recoge incluso para los estados de alarma, de excepción y de sitio. Se cumplen perfectamente los requisitos que hemos visto para realizar la reclamación. Además, existen elementos y juicios suficientes para afirmar que la Administración conocía y era consciente de la magnitud que se venía encima. Por lo tanto, la Administración debería haber actuado en consecuencia, como se aconsejaba por la propia Organización Mundial de la Salud y por los mismos informes de la Unión Europea. Si la Administración no ha actuado a tiempo, no ha adoptado las medidas necesarias cuando pudo y debió hacerlo, los daños que se han generado como consecuencia de ello cumplen perfectamente para realizar una reclamación patrimonial al Estado. Entendemos que actuar en tiempo y forma es una obligación que debe de ser exigible a las administraciones públicas. Y yo me atrevería a decir incluso que la responsabilidad patrimonial que está contemplada en las leyes no deja de ser una garantía para los ciudadanos como contrapeso al ejercicio del poder público. Si existe un poder público, tiene que ser responsable con el poder que ejerce y los ciudadanos tienen que tener una garantía cuando ese poder falla y le produce una lesión. Y yo con esto creo que he concluido ya. Beatriz, creo que no me he ido del tiempo. No, perfectamente. No, estamos dentro de tiempo. Lo único que no he pasado en las diapositivas. Bueno. Faltaba una. Te agradezco una exposición tan brillante y tan, Muchas gracias. Tan clara. ¿Hay alguna pregunta en la sala que quieran hacer a la ponente? Ahí, ¿sí? Perfecto. Ahora, vamos a ver, nos has contado que parece clara la posibilidad de ejercitar esa acción de responsabilidad cuando el ocio en el que se ha visto obligado al cierre de sus establecimientos. Hemos tenido empresas, por ejemplo, agencias de viaje, gasolineras, que no se han visto en la obligación de cerrar, pero sin embargo, como consecuencia de las medidas del gobierno en el que se ha limitado pues, la circulación de personas o la posibilidad de que vengan ciudadanos extranjeros, se ha generado un perjuicio en la empresa, que yo entiendo que existe esa relación de causalidad entre la medida y el daño, y entonces saber si respecto de estas empresas que no se han visto obligadas a cerrar, pero que por las decisiones del gobierno sí se han visto perjudicadas en su actividad, existe también esa posibilidad de ejercer la acción de responsabilidad patrimonial del Estado. Sí, perfectamente, gracias. A ver, cuando la Administración nos causa una lesión, no hace falta que esa lesión sea terremoto, ¿vale? Simplemente te impido de alguna manera. Por lo tanto, no hace falta que nos hayan cerrado, simplemente que nos hayan limitado, y efectivamente yo he hablado también de medidas incluso, como antes han comentado aquí, de la libertad de movimiento, simplemente con medidas limitativas que nos han impedido ejercer nuestra actividad mercantil tal y como la veníamos desarrollando de una forma normal, cuando se nos ha limitado, no solo se nos ha impedido, sino se nos ha limitado la actuación de nuestra mercantil, por supuesto sí, evidentemente, se podría hacer. Lo único que evidentemente lo que hay que hacer es valorar situación por situación y a lo mejor no todas cumplen las mismas cuestiones a solicitar como indemnización. Depende lógicamente de la actividad a la que se dedique cada empresa. ¿Se me oye? Hola, soy Ana Belén Antón, de Grupo Antón. Una empresa que se dedica a dar servicios, limpieza, servicios esenciales.
Entonces, nosotros no hemos parado la actividad, al contrario, hemos tenido incluso hasta más actividad, pero sí que hemos tenido una pérdida de facturación muy fuerte porque muchos de nuestros clientes han tenido que parar la actividad y han cesado su contrato de servicios con nosotros, puesto que no teníamos que dárselos porque habían parado su actividad. Ahí, claro, siendo una empresa de actividad esencial que no ha parado, pero sí que ha mermado su facturación, ¿cuál es la posibilidad de hacer esta reclamación patrimonial? Ver un poquito analizar un poco, pero yo entiendo que si antes teníamos un volumen X y por una decisión de la administración nos han, de manera indirecta, pero nos ha afectado porque nos han rebajado hasta aquí, yo creo que también se podría reclamar, por supuesto. Si estamos en tiempo, por supuesto que se podría reclamar, sí. Porque la actividad de la mercantil se ha visto indirectamente afectada por esas decisiones de la administración con quienes son nuestros clientes. Entonces, esa falta de actividad de nuestros clientes no deja de ser una falta de actividad nuestra. Por lo tanto, mi empresa, su empresa, en este caso, claro que ha tenido una pérdida patrimonial como consecuencia de las decisiones de la administración. Entonces, claramente sí. ¿Alguna pregunta más? Sí, para realizar una reclamación patrimonial, ¿la puede hacer el ciudadano o es necesario un abogado? A ver, no es necesario como cuando acudimos a tribunales, se me oye, ¿no? No es necesario como cuando acudimos a tribunales tener un abogado. Lo que sí es cierto es que las reclamaciones patrimoniales tienen que ir muy ajustadas, muy argumentadas, con mucha documental que soporte todo lo que estamos pidiendo y conviene la intervención de un experto para ello, sí. Muy bien. Otra pregunta que le hacen a la ponente, si la administración no contesta, ¿qué se puede hacer? La administración tiene 6 meses para contestarnos, pero ahí no se acaba todo. Tenemos los tribunales y podríamos ir a un procedimiento contencioso administrativo donde se pondría en valor todo lo que estamos pidiendo con todas las pruebas que se aportan y los tribunales serán los que nos tengan que decir cuál es el resultado. Otra pregunta que hacen a María Dolores es ¿cómo afectan las 2 sentencias del Tribunal Constitucional a las reclamaciones patrimoniales? A ver, las sentencias del Tribunal Constitucional con las reclamaciones patrimoniales nos afectan más bien poco. Quiero decir, con sentencias, sin sentencias, podríamos realizar las reclamaciones patrimoniales. Pero, por ejemplo, en el caso que nos ha dicho nuestra oyente, aquí presente, como el tema de la posibilidad de movilidad de las personas fue un tema que se declaró inconstitucional, ahí podríamos hacer valor sobre ello y en ese caso sí se podría argumentar lo que ha decidido el Tribunal Constitucional. Pero realmente para la reclamación patrimonial, las sentencias del Tribunal Constitucional no nos afectan en gran manera. La reclamación patrimonial tiene su propia posibilidad, como he estado explicando, con independencia de las sentencias del Tribunal Constitucional. Muchas gracias. Otra pregunta es si teniendo en cuenta que uno de los requisitos es que la reclamación se interponga en un año, ¿todavía estamos a tiempo para ello? Claro, habría que ver caso por caso, pero en principio hasta el 9 de mayo sí tendríamos tiempo por el segundo estado de alarma nacional, tercer estado de alarma de los decretados por el gobierno, sí, tendríamos tiempo. Y en el caso del ejemplo que he puesto, que es que he puesto ese ejemplo porque es que es un caso clarísimo, o sea, ha habido muchos sectores que han estado mal, pero el ocio nocturno es que les cerraron, les echaron el cierre sin más, así, chas. Y no les han dejado abrir hasta el día 20 de junio del 2021. Entonces, repito,
Hasta el 9 de mayo tenemos posibilidad de reclamar por el tercer estado de alarma y en el caso del ocio nocturno tendríamos tiempo hasta el 19 de junio del 2022. Estoy hablando del 22. Muy bien, tenemos tiempo para 2 preguntas más. ¿Cuánto se tarda en preparar una reclamación patrimonial? A ver, pues depende de lo que tarde el cliente en darnos toda la documental. Pero vamos, en principio nosotros, nuestro despacho, tenemos ya experiencia dilatada en reclamaciones patrimoniales. Tenemos cada casuística es de una manera, pero nosotros la reclamación patrimonial, si nos dan rapidito toda la documental para preparar, 15-20 días. Estupendo, sois muy diligente. Sí, intentamos. Una cuestión, a efectos del cómputo de la prescripción, si yo de alguna forma puedo acreditar que he conocido en un momento concreto cuándo se me empieza a generar el daño, ¿podrían defender que el cómputo de la prescripción es desde ese momento y no las fechas del estado de alarma? Vamos a ver, el daño patrimonial en la prescripción del año es desde el momento en que se nos produce el daño o bien desde que podemos cuantificar el mismo. Por ejemplo, negocio X, me da igual, finaliza el estado de alarma el día 21, pero a partir de ese 21 del 2021, por ejemplo, tendríamos un año hasta el 20 de junio del 2022. Pero si resulta que a este negocio le llegan facturas de ese periodo de tiempo, de ese año, con posterioridad a ese 20 de junio, es decir, pasado el año, pero esas facturas o esa documental que nos acredita para cuantificar cuánto daño hemos sufrido económicamente hablando, esas facturas posteriores se aportan a la reclamación de responsabilidad patrimonial y nos da la fecha efectivamente para cuantificar la prescripción de un año a partir de las mismas, efectivamente. Sí, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias, María Dolores, por esta exposición tan interesante. Y ahora tenemos acto seguido a las 2 ponentes que nos hablarán de las pérdidas patrimoniales en empresas y establecimientos públicos. Por un lado, Natalia Montaúd. Buenas tardes. Buenas tardes. Posteriormente nos hablará Ariadna. Buenas tardes. ¿Tienes? Muy bien, tengo el micrófono encendido. Sí, ¿no? Sí. Se me escucha bien. Presentación, que nos expliquen. Bueno, por ahí anda Álvaro, creo, que me ha dicho antes que iba a ser el encargado de ponerla. Bueno, en primer lugar, pues agradecer a todos los asistentes, agradecer a CEPIME, a COE, a ESAE, a Beatriz por haber contado hoy aquí con nosotras y por habernos dejado, bueno, pues participar en este foro y contar un poquito pues la experiencia que nosotras tenemos, qué es lo que hacemos día a día y, bueno, pues las conclusiones que hemos sacado de esta etapa, pues que todos hemos vivido de una manera o de otra, ¿no? María Dolores nos contaba ahora mismo la tragedia que han sufrido pues la mayoría de empresas de este país. La hostelería, el sector nocturno, el turismo, todos en gran medida han sufrido. Y nosotras vamos a explicar esto pues desde una perspectiva del retail, desde una perspectiva que nosotras llevamos desarrollando desde el año 2013 y que ahora más que nunca ha crecido exponencialmente. Lo vamos a ver hablando de la delincuencia, de la ciberdelincuencia y de las nuevas formas que ahora pues nos afectan a todos. Ya no hace falta tener una empresa para que te llegue un correo electrónico o un WhatsApp o una llamada, que te llamen desde Nigeria y que tú devuelvas o que te digan que poniendo determinada información te van a dar un bono de 150 euros para hacer la compra en Mercadona, ¿no?
todos somos carne de cañón de este caldo de cultivo que se está generando, ¿no? Y más aún, sobre todo, como digo, desde el COVID. Voy a pasar a explicar, bueno, quiero que Ariadna explique de dónde proviene la pérdida desconocida, que es gran parte de lo que va a centrar hoy nuestra exposición y que queremos que entendáis, ¿no? ¿Qué supone la pérdida desconocida para las empresas y cómo podemos mitigarla o atajarla? Muchísimas gracias, Natalia. Hola, buenas tardes. Pues bien, nosotros conocemos la pérdida desconocida, estamos muy habituados a ello, pero sí que es verdad que la palabra pérdida desconocida, pues en un primer lugar puede suponer un poco peculiar la palabra, pero bueno, lo entendemos como la diferencia entre los stocks teóricos y los stocks reales en las empresas, no solamente las empresas de retail, sino las empresas de servicios. Servicios como podría ser, por ejemplo, la hostelería, que bueno, que a raíz sobre todo de la pandemia, al tener los establecimientos cerrados, pues bueno, la delincuencia se ha visto obligada a optar por otro tipo de estrategias y otros tipos de modus operandi y se han centrado muchísimo en todo lo que es la parte de la ciberdelincuencia que vamos ahora a explicar y a detallar. Pues bien, cuando nosotros hablamos de las pérdidas patrimoniales y la pérdida desconocida, hablamos de 3 factores y de 3 pilares fundamentales. En primer lugar, hablamos de hurto externo, no solamente hurto, sino delincuencia proveniente de la parte externa, entendida como la sustracción, en este caso, de productos por parte de personas ajenas a la empresa, pero hablamos tanto de sustracción como de estafas, por ejemplo, como veremos más adelante, la estafa del phishing, la estafa del CEO. Por otro lado, conocemos el hurto interno o los delitos cometidos por los propios trabajadores de las empresas, que generan también unas pérdidas patrimoniales como tal y que generan una sensación de impunidad y para las empresas veremos también ahora un poco las estadísticas. Cuando conocemos un caso en particular y lo estudiamos, nos damos cuenta de que es un problema mucho más grande y que abarca muchísimo más de lo que en un primer momento puede parecer. Y en tercer lugar, hablamos de errores de gestión como unas pérdidas debidas pues, a fallos de procedimientos operacionales que tienen las compañías, que muchas veces las empresas ya cuentan que es una parte importante que van a perder, pero que si nos ponemos a estudiar y a ver cada casuística, vemos que tenemos muchísimas herramientas en el mercado y que se pueden ofrecer muchísimas soluciones para reducir drásticamente estas pérdidas, tanto pérdidas de stock como pérdidas provenientes del hurto o de los delitos cometidos por factores externos a la empresa y también por hurtos internos cometidos por los propios trabajadores. Cuando hablamos del inventario teórico, que englobaría toda la parte patrimonial de la empresa, nos encontramos con el inventario real y la diferencia con el teórico sería lo que conocemos como la pérdida desconocida, entendiendo en los 3 pilares que hemos definido. Y bueno, pues viendo un poco las estadísticas, que es lo que Natalia más adelante va a detallar y va a ejemplarizar, veremos que el hurto, entendido como el hurto y los delitos tanto externos como internos, suponen más de la mitad de las pérdidas desconocidas de las empresas. El resto, entendido como errores de proveedores y errores administrativos, englobarían los datos que en este caso hemos ido trabajando y que vamos a ejemplarizar con datos más concretos a continuación, como la pérdida desconocida del año 2020. Muy bien. Pues yo la verdad es que con este panorama que tenemos, con lo que hemos pasado, con lo que vamos a explicar nosotras aquí, yo solo espero que esta Navidad nos toque a todos la lotería y que tengamos mucha salud, porque lo que ya hemos aguantado es bastante, ¿no? Y bueno, pues esto que estaba contando Ariadna, ¿no? Estos datos que tenemos tan escandalosos del hurto interno, del hurto externo, de la pérdida desconocida, que bueno, pues que nos hacen sacar unas conclusiones, y es que algo está pasando en España, ¿no? Podemos decir, y este dato creo que va a ser muy significativo y que va a sorprender, o si no sorprende, es algo que a lo mejor ya se podían esperar, que España es el 6º país del mundo con un mayor índice de pérdida por hurto en comercios minoristas. El 6º en el mundo, por delante de muchísimos otros países que nos sorprendería, y el 3º en Europa. Solamente en Europa nos llevan la delantera Holanda y Finlandia. Algo estaremos haciendo aquí, la regulación será más laxa, las medidas que tomamos serán menores, los sistemas antihurtos no serán como toca, no denunciaremos todo lo que está tocando, pero está claro que, oye, encabezamos el ranking, tenemos la medalla de bronce, creo que deberíamos mirarnos el ombligo y ver qué es lo que estamos haciendo. Todo esto además, ¿qué provoca? Pues provoca que tengamos una sensación con nuestros trabajadores
de que, bueno, que no se hace nada, que en muchas ocasiones al final el trabajador, antes que meterse en el embolado que le puede suponer interponer una denuncia, ir a un juicio, salir de una comisaría a las 11 o a las 12 de la noche, prefiere mirar para otro lado. Prefiere que se lo lleven, prefiere mirar para otro lado y aquí no ha pasado nada. Y ese volumen de pérdidas va en aumento. Además, ¿qué pasa? Pues que ese trabajador, por otra parte, el día que le pillan y que no puede evitarlo y que viene policía con un malo retenido porque ha hecho una intervención en la vía pública, pues ese trabajador encima se ve abocado a una situación que no conoce, que no le gusta, que le parece incluso traumática y no le ponemos medios para ayudarle. Es un poco lo que nosotras desde 2013 venimos haciendo, ¿no? Lo empezamos a hacer con Mercadona y hoy en día lo hacemos con otras muchas empresas y es un servicio que se agradece muchísimo. Al final le estamos dando una solución de primera mano a esa gente, ¿no? Y luego, además de todo esto, este sentimiento de inseguridad, este sentimiento de que al final el delincuente piensa que no tiene consecuencias y por lo tanto delinque, y además con asiduidad en estos establecimientos porque no le ponemos un límite. Además de todo esto, el COVID ha traído pues otro caldo de cultivo, y ese otro caldo de cultivo que veníamos comentando antes, ¿no? Que es la ciberdelincuencia. Si antes ya existía la ciberdelincuencia, a partir de habernos encerrado a todos en nuestras casas y de habernos limitado a comunicarnos con el exterior por Skype, Zoom, Google Meet, Instagram, WhatsApp, pues estamos mucho más metidos en el medio, ¿no? Tenemos una hiperconectividad que no ayuda en nada a que podamos ponerle límites a esta ciberdelincuencia, que por otra parte cada día está más profesionalizada, ¿no? Y como decía, os va a impactar, entiendo que este dato, y espero que luego lo comentemos al final de la charla, que haya impactado, ¿no? Que España es el tercer país en Europa con un mayor índice de hurto en comercio minorista. Pero es que además esta cantidad supone 1.800 millones de euros anuales, un 0,8% de las ventas de estos comercios. Es una cantidad brutal, a mí me parece un disparate, por lo tanto creo que algo debemos estar haciendo mal y que algo debemos corregir, ¿no? Además, en 2020, que parece que en 2020 todos hemos estado encerrados en casa y que por lo tanto si no ha habido libertad de movimiento, pues la delincuencia tiene como consecuencia que haber bajado, se han gestionado 1.766.779 incidentes penales, es decir, investigaciones, denuncias, personas que pasan a disposición judicial. Es una representación de una cifra enorme y 3/4 partes de estos datos son delitos contra el patrimonio. Delitos contra el patrimonio que engloban estos hurtos, los robos con violencia, que gracias a Dios son los menos, pero bueno, también los hemos tenido durante este estado de alarma, pues al final los pocos establecimientos que quedaban abiertos lo hemos sufrido muchísimo, por ejemplo, en farmacias. Las calles estaban vacías, las farmacias tenían un horario de apertura amplísimo y al final esto ha provocado pues, que los pobres que estaban detrás de la farmacia despachando, vendiendo mascarillas, pues se han visto en situaciones muy dramáticas, ¿no? Y bueno, y esta parte de los 3/4 partes que hablamos de los delitos cometidos contra el patrimonio también engloban esta otra vertiente que estamos contando y que es tan importante, que es la ciberdelincuencia, ¿no? Esta diapositiva lo que refleja es un poco pues, la sociedad COVID, ¿no? Lo que nos ha quedado de esta coyuntura que hemos vivido todos y los problemas que ha ocasionado o que han provocado que estos datos se hayan disparado, que los datos de pérdida desconocida, de hurto, de delincuencia en determinados sectores hayan crecido tantísimo. Tenemos que entender que personas que tenían un empleo de un día para otro les mandan a su casa y les mandan a un ERTE, y que encima de ese ERTE pueden estar 6, 7 u 8 meses sin cobrarlo. Por problemas burocráticos no estaban cobrando el paro. Al final, gente que nunca había delinquido se ha visto en la obligación de cometer hurtos por necesidad. Tenemos clientes que tienen, pues bueno, los que levantaron la persiana, sobre todo los supermercados, que nos decían que es que ahora ya les robaban paquetes de arroz, que antes lo más habitual era conservas, alcohol, maquinillas de afeitar, chocolates, turrones, pero es que ya les estaban hurtando kilos de arroz. Era una situación de verdad bastante dramática y que yo creo que todos lo hemos visto a nuestro alrededor. El que no ha tenido un amigo que ha sufrido estas consecuencias, las ha sufrido en sus propias carnes porque era autónomo o porque tenía una pequeña empresa, o un primo, como digo, que ha estado 8 o 9 meses para cobrar el ERTE, ¿no? Al final esta sensación pues, provocó un clima de desazón general que hacía pues, que los que estaban detrás en los supermercados atendiendo día a día estuvieran también cansados de la situación. Y todo este caldo de cultivo, además,
incrementado por la hiperconexión que decíamos antes que teníamos, ¿no? Que todos estábamos en casa ociosos, sin saber cómo relacionarnos y navegando por internet. Todo esto, pues los delincuentes lo han utilizado porque ellos siempre van por delante, ¿no? Luego estamos nosotros, está por supuesto las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero ¿y esto no pasa, ¿no? Álvaro, necesitamos tu ayuda porque esto... No, lo han estropeado los ciberdelincuentes que están al quite y que están oyendo lo que estamos diciendo. Eso sí. Bueno, pues al final es lo que decíamos, ¿no? El uso de Internet se ha convertido en un aliado de muchos delincuentes que todavía se han profesionalizado más, que todavía se han extendido más y que además ya trabajan como una empresa muy organizada. Y además están ubicados en países de los que nunca vamos a obtener una respuesta. Nosotras estamos hartas de ir a denunciar pues, a la Brigada de Ciberdelincuencia, a Canillas con Policía Nacional o a la Unidad Especializada de Guardia Civil, y ellos están cansados también de mandar requerimientos a países que nunca van a contestar. Pongo como ejemplo Corea del Sur o China. Con suerte, de vez en cuando, contestan algo a través de la Embajada de Estados Unidos, pero bueno, sabemos que al final, pues... mandando requerimientos a la zona este nunca vamos a tener una respuesta. Por lo tanto, la solución, además de denunciar, es la prevención. La prevención y la formación de todos los trabajadores y buscar mecanismos para que todo el mundo conozca estos riesgos y pueda poner medidas previas, ¿no? Esa estadística que vemos ahí en esa diapositiva refleja un poco el incremento de estos delitos informáticos que comentábamos antes, ¿no? Cómo han ido creciendo pues, desde el año 2016 y cómo en 2020 se han disparado. En 2020 supusieron un 31,9% más del año anterior, de lo que había ocurrido en 2019. O sea, un 30% más de un año a otro. Y lo malo de todo esto es que con el COVID no ha terminado. Es que ahora que volvemos a intentar volver a la vida normal, estos profesionales de la ciberdelincuencia van a seguir ahí y van a seguir dando por delante. O sea, que es algo que de verdad debemos tener en cuenta y que de verdad, y otra vez, y que de verdad tenemos que analizar. Es más, Interpol ha analizado pues la problemática que ha supuesto este gran aumento, sacando 4 conclusiones principales. 4 conclusiones que al final las vamos a leer y vamos a ver que afectaban a todos, ¿no? Que han afectado a redes domésticas y dispositivos. Todo el mundo estaba hiperconectado y a todo el mundo le ha podido pasar que te entra un virus, que te entra un malware, unos términos que ya al final nos perdemos un poco todos, salvo que haya algún informático aquí en la sala. Luego, ataques a farmacéuticas y laboratorios de investigación, o al Ministerio de Sanidad, o a hospitales, ataques a centros logísticos que estaban trabajando al 500% para poder sacar adelante la crisis sanitaria que se estaba viviendo. Ataques a herramientas y soluciones durante el teletrabajo, pues todos dejamos el ordenador de un día para otro, el ordenador de sobremesa y en la oficina, y teníamos que acceder desde casa con el ordenador portátil que tuviéramos. Y la empresa que no tenía una VPN segura, pues se veía con unos riesgos acceder desde el TeamViewer, pues el que se atreviera, ¿no? Con la consecuencia que se ha sufrido con esto. Por ejemplo, tenemos casos súper sonados en España de empresas, incluso de seguridad, a las que les han secuestrado sus sistemas informáticos y les han pedido muchísimo dinero para poder recuperar esto y las pérdidas han sido descomunales. Y luego los ataques a servicios en la nube. Pues al final el tener en un servidor en Irlanda toda tu información y que esto se venga abajo, ¿no? Es de verdad preocupante y las autoridades e instituciones europeas creemos que están poniendo el foco de atención sobre esto para intentar aplicar todas las medidas posibles. Ahora ya sí que se ha apagado esto. Ahora he vuelto. Me están escuchando, está claro. La semana pasada, sin ir más lejos, estábamos en una convención, en un congreso con muchos miembros del sector retail y bueno, había miembros de Guardia Civil, miembros de Policía Nacional y estaban contándonos el trabajo que están haciendo en Europa para intentar atajar pues todos estos riesgos de ciberdelincuencia, que es que ya no dan abasto y no abarcan, porque cada día se inventan una nueva, van siempre por delante, ¿no? Relacionado con el COVID, estas estadísticas que las sacaron y comentaron la semana pasada, podemos ver que de todas estas incidencias que hablábamos de casi un 30% más que en el año 2019, el 60% han sido phishing. Y el phishing afecta a todos, ya no tiene que afectar a empresas, puede también afectar a particulares. Y lo alucinante de todo esto es que luego lo subastan en la dark web.
Cogen todos nuestros datos, los de todos los tontos que hayamos entrado, hayamos pinchado en el enlace y hayamos puesto nuestros datos y los subastan en Internet. Ya me parece algo como alucinante. Están comerciando con nuestra información y con ello al final acceden a nuestras cuentas, acceden a hacer disposiciones de efectivo nuestras, etcétera, etcétera. Al final, nosotras creemos que la base de todo esto está sobre todo en la prevención, porque una vez que ha ocurrido solo tenemos ya la vía de la denuncia. Y la denuncia, pues en los casos en los que sean incidencias que ocurren en establecimientos abiertos al público, pues los podemos tener más controlados, porque al final con suerte será un delincuente habitual o una persona a la que podamos identificar de algún modo, por videovigilancia o por un reconocimiento fotográfico. Pero con los ciberdelincuentes lo tenemos complicado. Lo tenemos complicado sobre todo cuando pretendemos mandar un requerimiento a un banco chino. Es que vamos, ni nos van a entender ni nos van a contestar. Pero en el caso de que ocurra, que con suerte, gracias a la formación, suelen ser tentativas, lo que estamos denunciando, siempre hay que denunciar. Y siempre hay que denunciar sabiendo que existen unidades especializadas, porque si acudimos a la comisaría de nuestro distrito o al cuartel de la Guardia Civil de nuestra población, pues les va a venir un poco grande, porque los medios que tienen son con los que cuentan. Y hay unidades especializadas para esto, tanto en Guardia Civil como en Policía Nacional. Sin ir más lejos, ciberdelincuencia allí en Canillas. Destacar también que no es necesario ser un poco despistado, incluso la persona más metódica puede caer en un tipo de engaño porque llegan hasta puntos insospechables de correos electrónicos, de tu vida. Conocen perfectamente la jerga que se puede utilizar en el seno de una empresa, cómo te puedes dirigir al responsable del departamento jurídico, al responsable de tesorería, te solicitan que hagas un ingreso a una cuenta, te tutean como si fuera la persona, tu compañero de tesorería al que te está hablando y es muy complicado detectarlo. Nosotras tenemos una teoría y es que si no se corta esa llamada en los 30 primeros segundos, están perdidos. Al final les embaucan de tal modo que consiguen el objetivo que estaban buscando. Tenemos ejemplos en todas las cadenas que llevamos, pero en todas. Y al final dices, oye, y cuando hablas con el empleado dices, es que no entiendo cómo me han engañado, no entiendo cómo he caído en estas, pero al final caen. Y yo creo que nosotros lo vemos desde fuera y decimos, jo, pues qué bobo, ¿no? Porque a mí me llaman diciendo que hay un paquete de DHL, que no sé qué, que ponga mi tarjeta y no la pongo. Pues te consiguen embaucar de tal modo que consiguen su objetivo. Son delincuentes. Tienen que ir por delante de nosotros, ¿no? Vamos a ver dos ejemplos que yo creo que son muy claros y que los hemos denunciado de todos los colores y de todos los tipos, con multitud de situaciones. Han dicho que eran pues, del Ministerio de Sanidad y que venían a instalar unos sistemas de ozono para regenerar el aire en el establecimiento, que tenían que entregar paquetes de mascarillas, que tenían un pedido de DHL que era esencial entregarlo, que tenían que ir a arreglar una cafetera. O sea, al final se las conocen todas. Dependiendo del objetivo que tengan, pues buscarán todos los medios posibles para sacar esa información y que sea lo más creíble posible. Al final nos están estafando, ¿no? Por ejemplo, la estafa del CEO, que luego, si tenemos ocasión de comentarlo, seguro que la mayoría de vosotros habéis conocido algún caso, ¿no? En la estafa del CEO lo que hacen es que suplantan la identidad de un responsable de la compañía, lo que estaba diciendo Ariadna, del CEO de la compañía, del director financiero, de cualquier persona que tenga una cierta autoridad en la compañía. Suplantan esta identidad o a través de email o a través de llamada o a través de WhatsApp. Ya sabemos que además ahora hay teléfonos que directamente pueden simular que te está llamando el número que tú tienes previamente registrado y agendado, por lo tanto tú piensas que efectivamente te está llamando tu jefe y oye, coges el teléfono al primer timbrazo, ¿no? O piensas que te está mandando un email y han suplantado o han hecho un espejo, una dirección espejo de su dirección de correo electrónico. Y recibes un correo electrónico de facturación no sé qué, no sé cuántos, que es el correo que siempre te remiten para abonar las facturas y la abonas, está claro que la abonas. A lo mejor te chirría un poco porque es verdad que luego suelen pedir siempre pues, a bancos mexicanos o a bancos chinos o a bancos coreanos, entonces eso bueno, puede cantar un poco, pero si estás un poco despistado y un poco a la tuya y pensando que tienes que sacar tu trabajo, te la cuelan. Además te piden que lo hagas de manera inmediata. Cuando lo hacen incluso por WhatsApp, dicen, oye, es que soy fulanito haciéndose pasar por el jefe, estoy en una reunión, te van a remitir una factura por correo, la tienes que abonar automáticamente porque se me ha pasado y llevaban 3 meses esperando, le dan celeridad, le dan una sensación de urgencia para que tú no tengas ni tiempo a pensártelo y que directamente ya envíes el dinero y aquí paz y después gloria, porque es un dinero que luego no se va a poder recobrar. Es más, hemos tenido casos ya de bitcoins. Tenemos empleados
que han cogido dinero de su propia cartera y se han ido a ingresar dinero a cajeros de bitcoins que yo al principio no sabía ni que existían. Pensaba que el bitcoin solamente estaba en internet, que eso está por ahí perdido, que hay granjas que los fabrican, poco más. Pero no, también se puede ingresar dinero en cajeros de bitcoins. Pues también nos ha pasado. Y ya digo, dinero que ya no es solo de la empresa, de los propios empleados y trabajadores, que han sacado sus 50 euros de la cartera para irse a ingresar porque pensaban que tenía que llegar un paquete de DHL a las 8 de la tarde y que si no abonaban eso, y mandando un correo a la empresa diciendo, tranquilos que yo lo he pagado para que me lo puedan entregar. La cara de póker que se les queda después, pues imaginaos, ¿no? Hubo un caso que se repitió con varios clientes que teníamos que, bueno, pues se hacían pasar por miembros del Ministerio de Sanidad diciendo de que razones COVID muy urgentes, que era necesario implantar un aparato, una máquina, y que tenían que proceder al pago de esa máquina. Y que eran de 5.000 euros, que al final era pues... y las normas, se saltaban las propias normas que tenían en la tienda, es decir, ellos saben que no pueden acceder a la recaudación de la caja fuerte, que tienen que venir la empresa de seguridad para su gestión de efectivo y llevárselo, y se saltaban todas esas normas para intentar cumplir con otras que suponían que eran más importantes, ¿no? Y sobre todo en este periodo de desescalada que hablábamos de que, pues han estado 6-7 meses cerrados, vuelven a abrir con menos plantilla porque la mitad está en ERTE, vuelven a abrir con unas medidas que iban cambiando día a día y que ni siquiera conocíamos. Pues es que les llaman y les dicen que son del Ministerio de Sanidad y que tienen que venir a instalar una máquina de ozono y se lo creen porque yo creo que estaría en condiciones también de creérmelo y de que me tomaran el pelo, ¿no? Y tanto establecimientos comerciales como restaurantes, como servicios centrales, como departamentos jurídicos de empresas. Como tiendas pequeñitas de videojuegos. Todos han sido carne de cañón para ello, todos. Y luego tenemos el phishing, que el phishing pues, puede afectar a las empresas, pero también nos puede afectar a nosotros como particulares. Y es lo que venía contando, ¿no? Durante este estado de alarma, pues lo vimos en infinidad de ocasiones. Las noticias falsas volaban por ahí. Y esas noticias falsas, además también había reclamos que decían, este ejemplo que tenemos aquí, ¿no? Mercadona, si pones tus datos y tal y no sé qué, te vamos a dar un bono de 150 euros. En las reaperturas de una gran cadena de comida rápida que llevamos, pues lo mismo, les decían que poniendo los datos les iban a dar un bono para gastarse 50 euros en hamburguesas. ¿Y todo esto qué hacen después? Subastarlo. Otro caso también curioso, porque sacaban la imagen del CEO de la empresa y desde un WhatsApp con la foto del CEO de la empresa enviaban un WhatsApp a una persona de tesorería y también haciéndose pasar por su propio jefe pedían transferencias de manera urgente y eran transferencias pues, de 10.000, de 20.000, de 30.000 euros. En estos casos la problemática es que la recuperación, como habían dicho Natalia, es prácticamente imposible. En el momento en que tú haces la transferencia a esa cuenta se vacía al minuto cero y directamente se transfiere a otros países como México, Asia. Por tanto, nos encontramos con una responsabilidad civil derivada del delito que va a ser muy, muy, muy complicado poder recuperar, y que la cantidad ingente de denuncias diarias que tenemos pues provocan una saturación a nivel de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que si ya bien es complicado lidiar con IPs que están en el extranjero, tienen un volumen que es muy, muy complicado de que puedan ir trabajando cada una de esas denuncias y que puedan prosperar. Por eso la importancia de la formación y de aplicar políticas a la empresa que sean conocedores de las nuevas estafas, de las tipologías delictivas, de la ciberdelincuencia, para poder prevenir y que no lleguen nunca a picar, que es un poco pues, lo que consiste el phishing, ¿no? que es picar mediante un engaño. Pescar. Y pescar. Pescar datos. Te lo he puesto ahí. Sí. En ese sentido, hablando de políticas y qué es lo que puede hacer la empresa para prevenir este tipo de delitos y estas pérdidas patrimoniales, pues bien, existen soluciones en el mercado que lo que hacen es estudiar un poco todo el ritmo y toda la frecuencia de datos que intercambia la empresa. Es bastante acusado la necesidad por parte de departamentos de análisis, ¿no? Pues ver todos esos datos que las empresas pues van cruzando, tanto datos externos como datos internos, porque gracias a estas políticas y a estas herramientas podemos prevenir, porque podemos detectar patrones de conductas, podemos detectar movimientos fraudulentos que nos van a permitir conocer qué es lo que está pasando en el seno de la empresa y poder aplicar soluciones y poder aplicar formaciones a los trabajadores. Estas herramientas que existen hoy en el mercado las conocemos como
Analytic Data como Data Model, que es lo que hace es cruzar datos de fuentes externas, como podrían ser datos sectoriales o fuentes públicas, con datos provenientes del seno interno de la empresa, lo que conocemos como fuentes internas, ERP y otros sistemas, que vendrían a ser los datos maestros, las parametrizaciones, las transacciones y el log de operaciones. Pues bien, ahí tenemos un caldo de cultivo también importante de información a través de estas herramientas informáticas. ¿Qué es lo que nos van a decir? Nos van a detectar, pues bien, irregularidades y patrones anómalos a través de análisis estadístico y de tendencia. También van a detectar errores, desviaciones, red flags a través de los análisis de transacciones, relaciones ocultas y conflicto de intereses a través de análisis de relaciones y pattern matching, y podremos abordar preocupaciones concretas identificadas por el área de negocio a través de los análisis ad hoc. Yo espero que se os haya quedado cara de póker. Yo resumiría esto diciendo que al final pues, nosotros hemos ido aprendiendo, como decía, desde el año 2013 cómo va evolucionando la delincuencia, qué es lo que tenemos que hacer para poder frenarla, cómo atajarla, cómo tenemos que denunciar, qué tenemos que denunciar y qué conclusiones podemos sacar de esto, ¿no? Y toda esa diapositiva anterior que habla de términos informáticos que nos quedan un poco alejados de la mano de Dios, la traducimos nosotros en una aplicación que hemos creado que, como bien ha dicho Ariadna, trata de englobar todas las circunstancias que ocurren en el seno de la empresa relacionadas con estos incidentes o estos supuestos penales, ¿no? Y bueno, pues nos extraen conclusiones que permiten sacar e implementar soluciones para que la empresa aplique medidas, sobre todo preventivas, y poder prevenir este tipo de delitos, ¿no? Nosotros, bueno, pues no quería perder la oportunidad de contar brevemente, 30 segundos, lo que hacemos, porque no nos queremos parar, no nos queremos pasar del tiempo. Pero bueno, pues desde 2013, como decía, hemos desarrollado para grandes clientes este sistema que a día de hoy no existía, y tratamos de dar cobertura penal a estas incidencias 24/365, porque si la tienda está abierta, el servicio tiene que estar abierto. Nosotros somos abogados, pero siempre digo que no somos abogados al uso porque somos casi consejeros, psicólogos, prescriptores de la persona que está en la tienda, que es el que tiene el verdadero problema, que es el que se encuentra con la incidencia, bien porque sea una estafa y le hayan cambiado billetes, o bien porque haya habido una intervención y haya ocurrido un robo con violencia, o bien porque haya habido una intervención en vía pública y venga policía y le dice qué tiene que hacer y que si tiene que poner sus datos, ¿no? Pues al final hemos creado un sistema para evitar que los trabajadores se vean afectados, para evitar que los trabajadores tengan que ir a este tipo de juicios, para intentar extraer esas conclusiones y aplicar consecuencias, porque sabemos que si no ponemos, lo que decíamos al principio, ¿no? Si no le ponemos un freno a estos delincuentes y no generamos un efecto altavoz, no vamos a generar ningún efecto de carácter disuasorio. Y hasta aquí. No sé si nos hemos pasado de tiempo o no, espero que no. Pues perfecto, justo es el tiempo. Y ahora, si hay alguna pregunta en la sala que quiera hacerse a una de las ponentes. O si alguien quiere contar alguna anécdota de algún timo, que seguro que los hay. Bueno, nos preguntan online qué consejos puede seguir una empresa del sector retail para disminuir sus pérdidas. Pues a ver, un poco lo que veníamos contando, ¿no? El objetivo de todo esto es generar un efecto altavoz de carácter disuasorio. Y ese carácter disuasorio solo lo podemos conseguir poniéndole la zancadilla a estos malos. Nosotros les llamamos los malos, ¿no? ¿Cómo les podemos poner la zancadilla? Denunciando. Denunciando, persiguiéndoles, aportando las sentencias que tengamos de ellos cuando vayamos a juicio. Y esto lo que hace es que al final, pues, oye, a mí me afecta positivamente porque van a dejar de venir a mi establecimiento, probablemente irán al de al lado, porque bueno, pues les voy a quitar del mío, pero si en el de al lado ven que no están denunciándoles, pues acabarán yendo al de al lado, ¿no? Pero bueno, pues al final la clave pasa sobre todo eso, por aplicarles medidas, y les podemos aplicar medidas denunciándoles y persiguiéndoles y molestándoles. Y les molesta mucho que al final les pongan en busca y captura porque tengan un delito leve y les citen allí en Plaza Castilla, no hayan comparecido y les detengan 3 días más tarde, ¿no? Ponerles esa zancadilla. Y destacar también la necesidad y la importancia de poner herramientas y a disposición de los empleados pues medidas para que puedan no solamente detectar los hechos delictivos, sino Exacto. denunciar, y la parte judicial
que deviene de esa posible denuncia, pues poder asesorarlos y poner a su disposición pues un equipo legal que persiga estos delitos hasta el final. Porque si no, ellos de manera autónoma está claro que no lo van a hacer. Si al final ven que pierden el tiempo, que salen a las 11 de la noche en una comisaría, que al día siguiente tienen que ir a un juicio y parece que el malo son ellos, que les está preguntando un juez y un fiscal y no tienen ni idea de cómo funciona aquello, pues el día que vean que ocurre algo en su establecimiento, girarán la cabeza, mirarán para otro lado y dirán, conmigo no va. Al hilo de esto que estáis comentando, preguntan cuál es el sistema que se utiliza para esas denuncias, porque en muchos casos efectivamente no se va a denunciar porque tienen que ir los de seguridad del establecimiento, los empleados. Al hilo un poco de lo que estamos diciendo, ¿no? La importancia de poner medios para la empresa, para facilitarles este camino que ya de por sí es un camino agrio y es complicado porque ellos están solos en los establecimientos o están solos en las empresas y se ven que ellos han caído en el engaño o que han sido víctimas, pues bien, por parte de la empresa es muy, muy importante, es fundamental pues acompañarles en este camino y ponerles pues esas herramientas para que puedan engranar, para que se pueda engranar este mecanismo. Y desde el punto de vista humano, pues el equipo humano, el equipo de abogados que conformamos, por ejemplo, en Penal Retail, pues nos dedicamos a dar toda la asistencia integral desde la denuncia hasta el procedimiento judicial. Por ejemplo, las empresas que trabajan con nosotros en ningún caso acuden a interponer una denuncia. Siempre es el letrado y representante legal quien acude a interponer esa denuncia, quien facilita un domicilio a efectos de notificaciones centralizado para que todas las notificaciones acudan al mismo lugar. Al final es descargar de trabajo burocrático a la empresa y ponerle medios, como habéis dicho, a los empleados para que lo puedan utilizar. Y buscar mecanismos para darle agilidad, pues el juicio inmediato, por ejemplo, o la denuncia en tienda que hemos implantado en País Vasco con la Ertzaintza, o Mossos d'Esquadra, que trabajan siempre los primeros de la fila para buscar maneras de darle agilidad. Creemos que ahí está la clave. Y en cuanto a lo que conocemos como Data Analytics, conocer cuál es la problemática que tiene cada empresa, cómo se organiza, con qué datos trabaja, y a partir de ahí pues diseñar y protocolarizar un servicio ad hoc, una herramienta ad hoc para su funcionamiento, para que puedan detectar y para que se puedan estudiar todas estas transacciones y todo este intercambio de datos y poder así detectar pues movimientos sospechosos, fraudulentos y toda la información que de manera transversal se va intercambiando de forma diaria. Tenemos una aplicación en este sentido que ya no solamente a nivel de los casos que puedan suceder en los establecimientos comerciales, así como de los delitos que pueden suceder en el seno de la empresa, se pone a disposición estas herramientas que llamamos el Analytic Data, que se va a implementar previo estudio concreto de esa empresa, conociendo pues qué carencias tiene y de qué manera pues se les puede complementar y se les puede dar ese soporte. También, al hilo de esto, ¿podrían entonces utilizarse esas ayudas para la digitalización de la empresa para implementar sistemas o herramientas de análisis de datos como las que habéis comentado? Las ayudas, entiendo que te están preguntando por las ayudas de los fondos europeos. Sí. Sí, nosotros ya, de hecho, es algo que veníamos un poco poniendo en órbita y contándole al final a nuestros clientes y potenciales clientes, ¿no? Que a lo mejor es ahora el momento de implementar esas medidas y de aprovechar estas ayudas que nos vienen de Europa un poco caídas del cielo para desarrollar esos sistemas que siempre tenemos un poco al final de la fila, ¿no? Porque siempre tenemos otras prioridades que consideramos más importantes en la empresa y que se ven como mucho más tangibles que la seguridad. Pero también hay que poner medios y sí, perfectamente se podría aplicar e implementar, sí. Felipe también nos pregunta cómo se puede hacer materialmente lo que habéis dicho antes, contratar el servicio con algún profesional como vosotras y qué coste tendría. Oye, pues encantadas de que Felipe nos contacte. Ahí en la presentación, al final de la presentación creo que estaban nuestros datos, si no de todas formas están en el programa, nos puede contactar. Valoramos en cada caso qué tipo de empresa es, qué número de empleados tiene, cuántos establecimientos abiertos al público tiene, qué tipo de incidencias tienen y si las tienen más o menos registradas o no. Nos sentamos muchísimas veces con clientes que nos dicen, si es que yo no sé ni lo que está pasando, o que nos dicen, no, si yo tengo 15 incidencias al año, y empezamos el servicio y 15 tienen a la semana. Lo que pasa es que estaba metiendo aquello debajo de la alfombra, el empleado no comunicaba y una vez que al empleado le pones los medios, empieza a contarte lo que está ocurriendo en la empresa. Pero vamos, fácilmente es un servicio que se adapta a las necesidades de cada empresa. Tenemos clientes que tienen 8 establecimientos y tenemos clientes que tienen 900 establecimientos. Al final es un servicio que se adapta perfectamente a las necesidades concretas de cada empresa
al volumen de incidencias que tengan, y precio no le podemos dar obviamente porque no sabemos a qué se dedica la empresa de Felipe, pero nos sentamos con él a verlo en cuanto él quiera. Y también preguntan cómo creéis que puede el sector del retail mejorar la información que tiene de sus establecimientos a través de las tecnologías. Pues bueno, yo creo que eso viene un poco al hilo de la pregunta aquella anterior, ¿no? Que nos han preguntado un poco que si se podían utilizar los fondos. Lo que ha contado Ariadna, al final implementar esta serie de herramientas o soluciones en las empresas hace que tengamos un control mucho más exhaustivo de lo que está ocurriendo en nuestra propia empresa, de qué transacciones se realizan, cuáles son fraudulentas o cuáles no. Detectamos con esto también muchísimos casos y cada vez más de hurto interno, que ayuda muchísimo también a los departamentos de laboral de las empresas, porque al final una persona que lleve trabajando 25 años y que nos damos cuenta de que nos la está jugando, sabemos cómo funciona la legislación laboral. Sabemos que con mucha probabilidad, si no vamos bien documentados, al final la empresa va a tener que pagar. Y gracias a esto, gracias a poder implementar estas medidas y tener pruebas para demostrar ese despido, conseguimos en muchas ocasiones pues, que sean despidos procedentes, disciplinarios. Y la última pregunta de Marta es: ¿a quién debemos dirigirnos ante una suplantación de identidad de nuestra empresa o robo de datos? Y si están profesionalizadas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Pues es lo que estábamos diciendo y creo que lo he comentado en la charla, ¿no? Al final es importante que sepamos a dónde debemos acudir. Podemos acudir a cualquier comisaría o a cualquier cuartel de Guardia Civil, pero está claro que al final no es su hábitat, no es su día a día y no están tan profesionalizados como lo están las unidades especializadas, que las tenemos y muy buenas en España, tanto en Policía Nacional como en Guardia Civil. La semana pasada, vuelvo a repetir, sin ir más lejos, estuvimos con miembros de ambos cuerpos que, bueno, que pusieron sobre la mesa el trabajo que estaban haciendo, las conclusiones que habían sacado, los casos que se habían resuelto, y al final es muy importante eso, contar con esas unidades especializadas. Si tienen algún problema de este tipo, pueden contactarnos a nosotras y les acompañaremos encantadas, y si no, pueden acudir directamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero siempre a las unidades especializadas. Vuelve a preguntar Felipe si va a disponer de la presentación para tener los datos. Felipe, no se preocupe, va a tener los datos, si no yo ahora en este pequeño grupo que tengo, pues si no, no sé si está Felipe, estará online, ¿no? Está en vía streaming. Online, sí. Nada, pues ahora en el chat yo le escribo, le contesto, le pongo el contacto y nos ponemos en contacto mañana mismo. Perfecto, pues... Pero vamos, sí, entiendo que sí, ahí entiendo que Álvaro está diciendo que sí con la cabeza, así que Felipe, vas a tener la presentación. Perfecto, pues nada, muchas gracias por esta interesantísima intervención, ha sido muy clarificadora. Y para concluir la jornada, nuestro presidente, el señor Calduch, viene a clausurar esta jornada. En primer lugar, Felipe, no te preocupes. A todos los que estáis inscritos, que sois todos los presentes y todos los que estáis online, se os va a enviar el PPT de los tres ponentes, de las dos ponencias, se os va a enviar por email el PPT y ahí también constan los datos a los que le estabas pidiendo a Natalia. Bien, yo estoy muy feliz porque los que me conocéis sabéis que soy un maniático, y lo digo con estas palabras, de que hay que empezar a la hora y con la cortesía un poco más tarde, pero hay que acabar, y esto sí, siempre a la hora. Yo me había concedido 4 minutos, como son y 31, me quedan 3. Deciros, en primer lugar, agradecer a COE que nos haya prestado las instalaciones, soberbias instalaciones que además cumplen con todas las medidas de seguridad y higiene impuestas por nuestros gobernantes respecto del COVID. Agradecer a José María Campos como director legal de COE, también a Inmaculada de Benito, directora de Turismo, Cultura y Deporte de COE. A ti, Beatriz, que eres la que has estado en todo el acto moderando, como siempre, espléndidamente este evento. A los ponentes, a María Dolores y también a Natalia y Ariadna por sus brillantes exposiciones, cada uno en su ámbito, ¿no? Más que como conclusiones, a modo de un resumen muy esquemático, decir que María Dolores nos ha explicado primero que se pueden, y por tanto se deben, reclamar las pérdidas patrimoniales
por las medidas anti-COVID y nos ha explicado que se deben reclamar ante el gobierno central y no ante las comunidades autónomas. También nos ha explicado nos ha dado una explicación de los diferentes años reclamables y también de los requisitos que se deben cumplir en dichas reclamaciones y, como nos ha explicado, se cumplen en la mayoría de los casos y en todos los ejemplos que nos ha puesto. También nos ha explicado que el plazo para reclamación es un año, que como norma general sería hasta mayo del 2022, pero que depende y hay que analizarlo cada caso. Ariadna, por lo tanto, ahí está una puerta abierta importante para que, yo diría que en muchos sectores y en muchísimas empresas de este país puedan acceder a este tipo de reclamación y recuperación. Sabemos que los tribunales no son rápidos, pero que al final llega, por lo tanto, antes de que prescriba, antes de que pase este año, pues habría que proceder a realizar las susodichas reclamaciones. Natalia y Ariadna han hecho una puesta en escena que me ha gustado mucho, entre las dos, para explicarnos el tema de las pérdidas patrimoniales y también las pérdidas desconocidas en el retail, fundamentalmente en el sector retail, en base a sustracciones, estafas, hurtos internos, errores de gestión. Se han preguntado qué es lo que está pasando y nos lo han explicado con profusión de datos. Nos han explicado que crece la ciberdelincuencia. Y también nos han explicado un tema que lamentablemente también existe, que es el incremento de hurtos por necesidad debido a las circunstancias que nos ha llevado el COVID-19. Nos han también comentado los delitos informáticos y que Internet es un aliado de muchos delincuentes, de muchos ciberdelincuentes. Nos han explicado las conclusiones de Interpol y las principales ciberamenazas relacionadas con el COVID-19. Por último, nos han puesto unos ejemplos muy gráficos y nos han explicado también soluciones y algunos modelos que ellos tienen propios en su empresa como para poder evitar y minimizar estos riesgos. No ha parecido muy bien y muy repetido en las diferentes diapositivas que nos han pasado, en los que quedaba claro que hay que denunciar. Y luego, finalmente, a preguntas de Felipe o de otro asistente, pues han explicado dónde hay que denunciarlo, ¿no? Bueno, para concluir, dentro del plazo que me había previsto, deciros que desde ASAE, la Asociación Española de Servicios Avanzados a Empresas, seguiremos organizando eventos de estas características en aquellas materias que sean de interés para las empresas y en las que seamos expertos. Hoy, por ejemplo, hemos tenido con nosotros especialistas de dos de nuestros asociados, de Accountax y de Haso, a los que no podemos hacer otra cosa que darles muchísimas gracias por su intervención, por su brillante intervención y al mismo tiempo demostrar, como presidente de ASAE es un orgullo, que tenemos especialistas de primera, no de primera, de primerísima línea en las materias que abordamos y en este caso hoy han tocado las dos que han podido presenciar ustedes, ¿no? Desearles muy buenas tardes, agradecerles a todos los presentes y los que están online su asistencia y decirles que procuren ser felices. Muchísimas gracias. Buenas tardes.